Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. En el imaginario cultural de muchos, la fecha del 11 de septiembre que más pronto se nos viene a la cabeza, nos remite a 2001 y a los atentados terroristas en los Estados Unidos de América. Si acaso, algún otro 11 de septiembre se menciona, ese sería sin duda aquel de 1973, con Santiago de Chile como epicentro de aquel cobarde golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende. Eso sí, casi nunca se menciona ese otro 11 de septiembre, pero de 1971. Ese que está próximo a cumplir 50 años de haber sucedido. Las crónicas narran que entre 250 y 300,000 jóvenes se reunieron aquel día en las cercanías de Valle de Bravo para amanecer al día siguiente disfrutando del hoy ya legendario Festival Rock y Ruedas de Avándaro. El festival fue el primero en su tipo en un país que recientemente había provocado dos estocadas muy violentas a la juventud de la época, el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Los pantalones acampanados, el olor a marihuana y sobre todo la música rock fueron algunos de los aglutinantes de una juventud necesitada de espacios para expresarse. En autobús, en coche o inclusive a pie, miles de jóvenes emprendieron el viaje a un sitio que se encuentra a 2 horas en auto de la Ciudad de México. La cifra de asistentes sobrepasó por mucho las expectativas de los organizadores. Era imposible ya evitarles la entrada. La fiesta resultó un éxito absoluto. Y fue eso, precisamente, lo que provocó lo que le siguió. Llegaron la censura y la represión. La juventud debía ser controlada y para ello había que adueñarse de lo que escuchaban. El rock mexicano entró en la lista de los enemigos del Estado y de inmediato dejó de sonar en radios y a venderse en las discográficas. La resistencia se vivió en espacios en la clandestinidad. En el marco de un 2021 lleno de efemérides a celebrar, toca recordar ahora en este episodio el Festival Rock y Ruedas de Avándaro a 50 años de haber sucedido. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Bienvenidos. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es un podcast de Enrique Figueroa MX más, un podcast más de estos especiales que estamos lanzando en jueves. Ya saben que tradicionalmente subimos los podcasts los días lunes, aunque como siempre pues, saludo a la gente que nos escucha en el futuro, que los oye en cualquier momento y en cualquier año, y en fin, esto quedará para justamente como un archivo histórico. Y bueno, este especial está dedicado a otro aniversario más, así es, otro aniversario más, números cerrados en este 2021, todo está dominado por las fiestas patrias. Ya lanzamos un episodio dedicado a Agustín de Iturbide, vendrá otro sobre la consumación de la independencia, pero la verdad, este aniversario me gusta mucho, y son 50 años también del Festival Avándaro, del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Y para ello tengo nada más y nada menos que la presencia, me da mucho gusto tener al doctor Federico Rublich Kaiser. Él es economista, clavado y comprometido, apasionado, melómano, historiador e investigador del rock. Es también autor del libro Yo estuve en Avándaro, con fotos de Graciela Iturbide. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este podcast. Al contrario, un placer, mucho gusto. Bueno, doctor, pues usted era un adolescente hace justamente de 17 años cuando acudió a este Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, pero y justamente más bien a partir de esa cuestión, ¿cómo era ser joven a inicios de los años 70? ¿Cómo era ser joven hace 50 años? Claro que sí. Pues mira, para empezar, era una época en la que los jóvenes teníamos que realmente luchar para poder hacer valer nuestros puntos de vista, poder expresarnos, ¿no?
No hay que olvidar que pues, en los principios de los 70, fines de los 60, estamos hablando de un sistema político que era tremendamente autoritario. El PRI gobierno era muy monolítico, era hasta cierto punto una estructura patriarcal que todo lo quería controlar. Y desde luego parte de ese control pues era querer controlar todas las expresiones juveniles. ¿Por qué? Porque pues obviamente no les gustaba o les podía causar cierto temor que los jóvenes se concentraran masivamente, porque no vaya a ser que por ahí pudieran tener ideas contrarias al gobierno o podrían expresar su rebeldismo, ¿no? Y bueno, desde luego, el año 68 y los eventos del Jueves de Corpus del 10 de junio del 71, pues estaban muy frescos en todos nosotros, ¿no? Entonces, sí era una lucha constante para poder expresarnos. Sin embargo, lo logramos. O sea, yo creo que por la influencia de la contracultura estadounidense del hipismo, pues claramente esas costumbres se adoptaron aquí en México por la juventud, obviamente con su toque, digamos, propio, ¿no? Pero pues era una manera en que lo que nosotros los jóvenes queríamos en ese entonces era tratar de canalizar todas nuestras inquietudes, ¿sí? Hacia fuera de la presión que teníamos. Era como una vía express que nos tenía ahí atrapados, en donde se estaba incubando todo este afán por querer expresarnos, por querer ser libres de alguna manera, ¿no? Entonces, pues desde luego el Festival de Avándaro brindó esa oportunidad, ¿no? Veníamos, como ya lo mencioné, del 68 y del Jueves de Corpus, pero sin haber tenido una intención política, pues el festival estrujó las estructuras del poder. No era la propuesta, no se quería hacer eso, ¿no? Pero bueno, pues así se dieron las cosas y de ahí la relevancia de Avándaro, ¿no? Remitiré a mis escuchas a que regresen a un episodio que hice justamente a 50 años del Halconazo con Felipe Galván, quien fue parte de este movimiento, para que también justamente vean el discurso que manejaba Echeverría, ¿no? Que era un discurso un poquito más conciliador, entre paréntesis, pero que el propio Felipe Galván ahí lo marcaba, pues era más perverso, porque pues el otro por lo menos era directo, ¿no? Díaz Ordaz, y este era más, pues un poquito más hipócrita, así es que vale la expresión. Entonces, en ese marco estaba. Y un elemento que me interesa mucho, doctor, es esa diferencia de generaciones. Finalmente, yo considero que todos los que nacimos a partir de esa generación, no tenemos un choque cultural tan fuerte con nuestras demás generaciones porque somos hijos justamente de eso. O sea, la presencia del reggaetón y todos estos sonidos nuevos no nos son tan, ¿cómo decirlos? No nos confrontan tanto como sí lo hizo esa generación del rock y la generación que le antecedía, ¿no? Lo veo un poco así, que fue un golpe más confrontativo, era más divisorio. Sí, desde luego, porque pues el afán del PRI gobierno era precisamente mantener esa estructura autoritaria monolítica, ¿no? Ahora, afortunadamente, esto ya a partir de la década de los 80, diría yo, y ya obviamente entrados ya los 90 y el presente, pues todo esto obviamente se fue liberalizando, o sea, hubo una liberación generalizada. México también se sumó a la globalización, que también fue un factor determinante para todo esto. Se democratizó, o se empezó con este proceso de democratización que, bueno, no ha terminado, pero hemos avanzado muchísimo en los últimos 50 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo eso ha contribuido a que pues, la generación de jóvenes del día de hoy, que como señala, son hijos de la generación Avándaro, ¿no? Pues han podido tener otra realidad de la que enfrentaron sus padres y a lo mejor hasta sus abuelos, ¿no? O sea, otra realidad en donde pues ya muchas cosas están ya dadas y no hay que luchar por ellas, como sí lo tuvimos que hacer nosotros en su momento. En aquel año, en 1971, fue reportero de la revista México Canta, que fue una revista de gran alcance y era prácticamente la única revista completamente dedicada al rock. Cuéntame un poco de eso, de esa historia de México Canta. Sí, desde luego. Mira, México Canta fue una revista que más o menos por el 69-70 sufrió una transformación muy importante porque se enfocó exclusivamente al rock.
Antes la revista había nacido, digamos, un poco haciendo o cubriendo la balada y otros tipos de estilos musicales de México. Pero a partir del 69-70, el editor le da un giro y se convierte pues, en un semanario que era, pues la verdad, yo pienso que indispensable para todos los fans del rock, ¿no? Y era una cobertura equilibrada, la de los números de México Canta, equilibrada en el sentido de que más o menos la mitad de la revista la dedicábamos a reseñar grupos y discos extranjeros, ¿no? Británicos, estadounidenses, y la otra mitad nos encargábamos de difundir grupos del rock mexicano, que obviamente en ese momento hay que recordar que estaba en un auge tremendo, porque estábamos inmersos en el primer movimiento de rock original propio, que se denominó la onda chicana, ¿no? Que fue precisamente la culminación que hubo en Avándaro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto fue importante para esta revista. Entonces, yo empecé a escribir en México Canta a una muy temprana edad. Yo tenía 15 años cuando inicié en la revista, simplemente porque yo estaba movido por este deseo de querer expresarme, ¿no? Y porque la verdad es que me encantaba el rock, ¿no? Me encanta el rock, pero yo soy un músico frustrado, porque yo siempre quise tocar en un grupo, pero pues no tenía yo facilidad, nunca lo pude hacer, ¿no? Entonces pues se me presenta esta oportunidad de muy chavo de escribir en México Canta, lo inicio, lo hago, y bueno, cuando voy a Vándaro, pues también iba yo cubriendo el evento para la revista, ¿no? Chócalas, le iba a decir, doctor, porque yo también durante un ratito toqué la batería. La verdad era que no era tan bueno y me gustó más. Y dije, bueno, voy a hacer el periodismo musical. ¿Cómo escuchó por primera vez del Festival de Vándaro? ¿Fue justamente como parte de ser reportero o había anuncios? ¿Cómo se enteró de este festival, doctor? Sí, la verdad es que pues nos enteramos por los medios, ¿no? Porque sí se le empezó a hacer mucha difusión. Yo diría que más o menos por el mes de fines de julio se empezó a anunciar en la radio y empezó a haber pues carteles muy difundidos de que iba a haber este festival de rock y ruedas. Rock y ruedas porque pues el origen era una carrera de autos que se llevaba a cabo en el circuito Avándaro, y entonces los organizadores pensaron que sería una buena idea, como era septiembre, sería una buena idea organizar una fiesta o noche mexicana antes de las carreras serían el domingo, el sábado sería esta fiesta, ¿no? Y entonces, bueno, pretendieron contratar a dos de los mejores grupos de rock de ese momento, y bueno, como se desarrolla la historia es que pues, esto creció, ¿no? Al final del día fueron 12 grupos que se apuntaron con el mismo presupuesto, y entonces esto en vez de una fiesta mexicana se convirtió en un festival, y por eso ya el nombre fue anunciado como Festival de Rock y Ruedas, ¿no? Entonces nosotros nos enteramos extensamente porque los boletos empezaron a venderse en las agencias de automóviles que en ese momento se llamaban Automex, que eran de Chrysler, ¿no? Y bueno, ahí se vendían los boletos a 25 pesos, que no era nada, pues era el equivalente a $2 de la época, ¿no? Pero bueno, todos nos empezamos a entusiasmar con esto, porque lo que estábamos interpretando era que íbamos a tener la oportunidad de tener un Woodstock mexicano, ¿no? O sea, era un festival, digamos, en esa similitud, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos enteramos, obviamente me enteré en la revista, pero también con un grupo de amigos nos organizamos, éramos 8 amigos, nos organizamos para pues ir a Vándaro y algo que presagiaba pues, una gran fiesta del rock, ¿no? Cuéntenos de ese viaje ya finalmente a la sede. ¿Qué iban escuchando? Cuéntenos, ¿había posibilidad? No sé, iban cantando, ¿qué iban haciendo? Cuéntenos. Bueno, lo primero que teníamos que hacer, pues teníamos que organizarnos muy bien. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, pues era resolver el problema del transporte. Entonces, había dos compañeros del grupo que tenían automóvil, ¿no? Un Bocho y un Renault R8, esos chiquitos que había en la época, ¿no? Total, nos reunimos 8 amigos y dijimos, bueno, vamos a Vándaro, ¿no? Repartidos en estos 2 automóviles, ¿no? Bueno, obviamente había que organizarse para pues llevar la comida, etcétera, ¿no? Y aquí hay una anécdota que es un tanto jocosa, porque uno de nuestros compañeros, su mamá tenía una salchichonería, una tienda de abarrotes, ¿no? Y en su casa pues tenía la bodega.
Entonces, un día, 2 días antes de la salida a Vándaro, pues este amigo nos dice, vamos a mi casa, dice, vamos a asaltar la bodega, ¿no? Y entonces ahí nos llevamos quesos, jamones, panes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos solucionó la parte de la comida. Y bueno, ya nos fuimos desde el día viernes, ¿no? Viernes temprano nos enfilamos por la carretera de Toluca hacia Valle de Bravo, y ya había mucha gente en la carretera, o sea, veíamos muchos automóviles, veíamos camiones repletos en donde inclusive los chavos iban en el techo de los camiones, ¿no? Y muchísima gente iba a pie, o sea, pedían aventón, iban a pie, porque pues no querían perderse este gran espectáculo, ¿no? Entonces sí nos tardamos un poco en llegar precisamente por pues ya este tráfico que había en la carretera, ¿no? Y cuando llegamos a Vándaro, pues nos percatamos que ya había, pues ese viernes, es difícil de estimarlo, pero yo calculo fácilmente ya había pues, más de 20,000 Wow. 20,000 jóvenes, ¿no? Cuando los organizadores habían pensado inicialmente en una fiesta de 6,000 personas, luego dijeron, bueno, pues un festival de 20,000, y ya el viernes en la noche, la estimación de los organizadores era de 60,000. Al final del día, yo calculo que fuimos 300,000 jóvenes, ¿no? Obviamente con 300,000 jóvenes ya no hubo posibilidad de llevar a cabo la carrera automovilística del día domingo, y bueno, pues a nadie le importó, porque la verdad es que los 300,000 estábamos ahí por el rock y no por las ruedas, ¿no? Claro, sí, sin duda. Pues bueno, para la gente que nos está escuchando, más o menos, imagínense con la capacidad actual, pues 3 estadios aztecas llenos, pero en una explanada. ¿Y cómo era el ambiente? ¿Sí se escuchaba música? ¿Había gente que iba, jóvenes que iban tocando los días, en las horas previas? ¿Cómo era esa espera un Sí, poco sí, tensa? muchísima gente. Lo que hizo la gente fue acampar alrededor, o sea, era un terreno boscoso. Entonces, lo que Ujú. hizo la gente es acampar, algunas con tiendas de campaña, digamos, bien elaboradas y otras con tiendas de campaña improvisadas, ¿no? Pero todas estas tiendas de campaña se apostaron alrededor del escenario que ya se veía, digamos, al fondo del paraje boscoso, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde el viernes que llegamos se sentía un gran ambiente entre los presentes, ¿no? O sea, muchos llevaban sus guitarras, muchos llevaban pequeñas grabadoras donde pues constantemente estaban oyendo música, ¿no? Y lo más importante es que además de este ambiente festivo que traíamos todos, ¿no? Lo más importante es el ambiente de hermandad y solidaridad que había, porque pues en ese momento todo se compartía entre todos, ¿no? O sea, si alguien tenía una lata de atún que le sobraba, pues se la pasaba al de al lado, otro pues también le daba, se compartían los tragos de ron, ¿verdad? Y bueno, desde luego también se compartía la mota, porque no hay que olvidar que pues era la época de la experimentación, ¿no? La Ujú. experimentación de las drogas, la experimentación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí yo quiero adelantar es que de ninguna manera Avándaro fue una reunión de 300,000 personas totalmente drogadas por la marihuana o por otros estupefacientes, ¿no? Como se pretendió hacerlo ver, ¿no? Por parte de las autoridades. Claro que hubo el consumo de mota, pero eso no quiere decir que se salió de control o que fue una reunión agresiva. Eso es lo que hay que destacar. Fue una reunión totalmente pacífica, armoniosa, entre 300,000 jóvenes, y hay que destacarlo, de diferentes condiciones socioeconómicas, ¿no? Yo me pregunto si hoy en día podemos tener esa reunión pacífica con 300,000 jóvenes de diversos estratos, ¿no? No lo sé. Sí, sin duda. Y doctor, lo disfrutó y déjeme hacer un poquito énfasis en la pregunta, porque yo me acuerdo que cuando vi a mi grupo favorito y me esperaba años y años de verlo, pasó las 2 horas de concierto y me quedé así como con cara de ya se acabó, o sea, quiero más, ¿no? Porque era una euforia, porque era un evento sin precedentes. ¿Cómo vivió el durante? ¿Qué recuerda? Sí, bueno, el elenco incluía 12 grupos, ¿no? Porque el festival iba a ser de las 8 de la noche del sábado hasta las 8 de la mañana del domingo, ¿no? De los 12 grupos finalmente solo actuaron 11, porque el 12º grupo, que se llamaba Love Army, pues se quedó varado en la carretera y nunca pudieron llegar, ¿no? Eh, pero bueno, desde luego lo disfruté muchísimo, a pesar de que el sonido pues era muy deficiente, ¿no? La iluminación también pues tenía muchos errores, ¿no? Pero esto era de esperarse porque pues fue el primer espectáculo
en grande que se organizó. Y bueno, claramente los organizadores no tenían la experiencia para organizar este tipo de eventos, ¿no? Inclusive el escenario pues era muy improvisado, parecía un andamio grandote, ¿no? Yo en un momento dado que estaba arriba del escenario durante el festival sentí cómo eso empezó a moverse pues de una manera realmente peligrosa. Yo sí me preocupé, ¿no? Ujú. Entonces, sí lo disfruté mucho a pesar de estas deficiencias de sonido, etcétera, porque, digamos, yo sabía que pues eran los mejores grupos de la época, pero lo que más disfruté fue la convivencia, o sea, el estar ahí, el poder compartir ese momento, ¿no? Con 300,000 jóvenes que lo único que teníamos en común era que nos gustaba el rock y estábamos ahí por el rock, no por una razón ni política ni de ninguna otra índole, no, era el rock el que nos reunió en Avándaro. Mira, aquí está cruzando un helicóptero, no sé si es un fantasma ahí de Díaz Ordaz y Echeverría que están vigilando. Justamente lo que querían era pues acabar con estos espacios para jóvenes, ¿no? Y que se juntaran y que pensaran y que hicieran todas las cosas que no les convenía al régimen de ese entonces. Y usted lo ha mencionado, ¿no? La censura y la campaña de prestigio posteriores. Cuéntenos un poco de ello. Sí, desde luego. El gobierno, como decíamos, quería controlarlo todo, ¿no? Entonces, en ese afán controlista, pues estaba obviamente muy fresco la memoria de lo que había sucedido el 10 de junio, ¿no? Y bueno, más allá el 68. Entonces, lo que realmente atemorizaba al gobierno era la capacidad de convocatoria que tenía el rock entre los jóvenes, de poder congregar pues estas grandes multitudes, ¿no? Y obviamente ya no hablamos de los 300,000 que hubo una banda, ¿no? Simplemente reuniones de 4 o 5,000 jóvenes alrededor del rock aquí en la Ciudad de México, sí los asustaba, porque pues claramente lo que veían era que esto pudiera llevar a una expresión de rebeldismo que llegara a cuestionar pues comportamientos del gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente los asustó. Y yo creo que esa fue la esencia de la prohibición en la que cayó el rock después de Avándaro, ¿no? O sea, yo creo que Avándaro fue dos cosas a la vez, ¿no? Fue la cima de ese movimiento cultural, musical propio de rock que se venía desarrollando, que era la onda chicana, que estaba en un auge tremendo, o sea, era un apogeo muy, muy importante, decenas y decenas de grupos, los grababan las compañías disqueras, había presentaciones en explanadas, en hoteles, en centros nocturnos, etcétera, ¿no? Entonces era un movimiento que estaba realmente en auge y que estaba creciendo. Pero también a la vez Avándaro fue, por la decisión gubernamental de la censura, fue la abrupta caída del rock mexicano a una etapa de represión, de censura, en donde el rock pues tuvo que huir a la marginalidad, a la semiclandestinidad, ¿no? Y bueno, esa prohibición, esa censura y ese estigma en contra del rock y de los jóvenes, pues duró prácticamente toda la década de los 70, inclusive 2 años entrados los 80, ¿no? O sea, fueron 12 años de una reacción pues muy, muy virulenta por parte del Estado, ¿no? Obviamente en su momento sí nos dimos cuenta inmediatamente de la censura, ¿no? O sea, yo mismo en la revista México Canta sentí la censura, porque un día el editor, después de Avándaro, ¿no? Me dice, mira, dice, me hablaron de gobernación, yo ya no quiero que escribas sobre Avándaro y sobre rock mexicano, porque no quiero tener problemas. Mejor dedícate a reseñar grupos y discos extranjeros, ¿no? Entonces ahí también yo sentí en carne propia pues esta censura, ¿no? Y bueno, todo esto yo pienso que con los años, ¿no? O sea, en su momento, como digo, sí lo sentimos porque lo vivimos, pero no reflexionábamos por qué, ¿no? O sea, no entendíamos a cabalidad en los siguientes años, por más que veíamos hacia atrás, como que nos costaba trabajo entender por qué una reacción, pues la verdad, tan desmedida sobre algo que fue una reunión pues pacífica de 300,000 jóvenes donde no hubo pues ninguna implicación política, ¿no? Entonces, pues ya con los años, o sea, inclusive yo ya con las décadas, porque digamos 25 años después del festival, yo me pregunto y dije, bueno, a ver, hay que investigar qué es lo que propició pues esta reacción tan fuerte de censura por parte del gobierno de ese entonces, ¿no? Porque digo, no fue poca cosa, o sea, haber retrasado la expresión cultural, musical de toda una generación y haber privado la creatividad de los músicos de toda una generación, pues claramente no fue cosa menor, ¿no? Entonces yo me meto a investigar
para entender, o sea, por qué esta reacción tan dramática de las autoridades, ¿no? Y en eso, bueno, yo pienso que pues una censura de esta magnitud solo pudo haberse diseñado desde lo más elevado del poder. Entiéndase el secretario de Gobernación de la época, que era Mario Moya Palencia. Y entonces en mis investigaciones, entrevisto gente, etcétera, ¿no? Obviamente ya lo veo con menos emotividad, o sea, trato de verlo de manera más analítica. Pero entonces yo pido con la ley de transparencia ir a investigar en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, en el Archivo General de la Nación. Entonces tuve acceso a esos expedientes y encontré cosas realmente muy interesantes. Y ahí es donde me doy cuenta de, pues había una hipótesis de esta conjura oficial, ¿no? O sea, obviamente no me encontré con un oficio que decía prohíbas el rock, ¿no? Sí. Pero todos los indicios apuntaban a que pues, Mario Moya Palencia vio una ventana de oportunidad mientras estaba desarrollando el festival, que obviamente había presencia de agentes de gobernación y de la Federal de Seguridad que le estaban informando. Entonces él ve esta ventana de oportunidad, yo creo que con dos objetivos, ¿no? O sea, el primer objetivo, bueno, armar esta campaña de desprestigio, que digo, no le costó mucho trabajo porque el gobierno controlaba al 100% los medios. Pero los dos objetivos que él perseguía con esta campaña de denostación hacia el rock era, en primer lugar, podía pues desprestigiar a la juventud, ¿no? Diciendo que fueron drogadictos, degenerados, etcétera, debido a que los reunió el rock, y entonces podía él cancelar cualquier reunión futura masiva de jóvenes, ¿no? Entonces ahí ya tenía un elemento de control. Y el segundo objetivo creo que fue algo personal desde su punto de vista político, de que lo que él quería era asestarle un golpe político a un contrincante que él tenía en la persona del gobernador del Estado de México, que en ese entonces era Carlos Jan González. Era un político joven, ¿no? Carismático, no podía ser presidente, aunque apenas empezaba el sexenio de Echeverría ya se hablaba de la sucesión. Y bueno, Moya, como secretario de Gobernación, se sentía el heredero de la candidatura. Pero ya había un movimiento para querer cambiar la Constitución para que Hank pudiera ser en unos años el candidato presidencial. ¿Por qué? Porque él era hijo de extranjeros, entonces no podía ser en ese momento candidato, pero ya había un movimiento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Moya ve esta oportunidad para darle un golpe político a Hank, ¿verdad? Echándole la culpa y diciendo que él fue el que autorizó esta gran reunión de degenerados en Avándaro. Y bueno, yo creo que en mis investigaciones todo apunta a que realmente esa fue la motivación y eso sucedió. Qué interesante y nos ponemos a pensar justamente en este asunto de ir pues sí, denigrando y hablando mal de esa juventud, porque nos habla de la perversidad del plan para que desde sus casas también se les prohibiera aquello, ¿no? Y de lo segundo, de lo de Carlos Jan González, me acordé de un chiste que me contaba mi papá, le mando un saludo, que dice que viva Juan González, que viva Juan González, y le dicen a una señora, no es Hank, ay, por una torta y por un refresco quiere que ya aprenda a hablar alemán, ¿no? Pero bueno, bueno, eran los memes de aquella época, ¿no? Para este libro que escribe y que está, como ya lo mencionaba yo, ilustrado por Graciela Iturbide de gran manera, doctor, se mete justamente a estas fuentes, pero hay pocas fuentes gráficas y pocos elementos. Cuéntenos un poquito de ese proceso justamente como historiador. Sí, bueno, desde luego, digamos, todo el festival fue prácticamente filmado por lo que en ese entonces era Telesistema Mexicano, el antecesor de Televisa, ¿no? Uh-huh. Y ellos, bueno, filmaron pues prácticamente todo el festival. Luis de Llano, que fue el encargado, dice que fueron más o menos unas 7, 8 horas de videotape, ¿no? Pero esas cintas, obviamente, con la censura, pues fueron confiscadas, ¿no? Y fueron retiradas por el mismo Azcárraga, el Tigre Azcárraga. Hay un libro que así lo relata, ¿no? O sea, no tuvo que venir Gobernación a quitarles las cintas, sino que él mismo, entendiendo que tenía que servir al régimen, pues lo hizo, ¿no? Y bueno, ahí sí se armó un mito, porque pues pasaron los años y se decía dónde están esas cintas, ¿no? Porque pues, sería un testimonio muy valioso. Y la verdad es que, bueno, pues se perdieron y se desintegraron, porque pues tampoco con los años podían mantenerse, ¿no? Entonces, en lo que refiere a testimonios gráficos o filmados, pues la verdad es que son muy escasos, ¿no? Está un poco lo que se utilizó y lo que apareció en los noticiarios
de la época, ¿no? Hay una grabación, una filmación de Super 8 de Gurrola, que pues dura como 19 minutos, es deficiente, pero es un buen testimonio, ¿no? Y bueno, algunas fotografías que empezaron a salir por ahí, ¿no? De gente amateur, pero Graciela Iturbide, como una profesional de la fotografía, ella refiere que fue a Vándaro pues para fotografiar los automóviles de la carrera, ¿no? Ella en el texto refiere que pues ni le interesaba el rock, ni entendía el rock, ¿no? Pero bueno, pues cuando ella llega a Vándaro y ve esta cantidad de jóvenes y le comunican que ya no va a haber carrera de automóviles, entonces ella dice, bueno, pues me dediqué a fotografiar lo que estaba lloviendo. Y de ahí sale pues esta magnífica colección de fotografías que se rescataron prácticamente 50 años después, ¿no? Que Graciela Iturbide fue lo suficientemente cuidadosa para preservar estos negativos de una manera, digamos, pues muy cuidadosa, ¿no? Y entonces esto surge la idea de la editorial de decir, bueno, vamos a hacer un libro en donde podemos juntar el testimonio gráfico de Graciela Iturbide con un texto, una crónica vivencial de mi parte. Y así fue como surgió pues, esta afortunada conjunción entre Graciela y mi persona, ¿no? Sí, sin duda. Ahorita acabando les diremos dónde pueden conseguir el libro que salió en una edición, la verdad, preciosa. Y Avándaro a 50 años, doctor, ¿cómo ve Avándaro a 50 años en este 2021, plagado de distintas situaciones, en un año en el que tristemente no se ha podido ir bueno, ya hay algunos conciertos, pero no es lo que era, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Mira, yo creo que pues, este cincuentenario es propicio para pues, tratar de desmitificar tantos mitos que a lo largo de las décadas se fueron armando alrededor del festival, ¿no? Digo, un primer mito, pues este estigma que se formó pues, en los primeros años después del festival, pero que inclusive hasta la actualidad ha permanecido, ¿no? Este estigma de decir que, bueno, pues si fuiste a Vándaro estás marcado porque pues fuiste un joven degenerado, un joven perdido, etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es un primer mito que hay que, pues sí, desmitificar, ¿no? O sea, Vándaro fue una reunión maravillosa, no fue lo que las autoridades quisieron hacer que fue, ¿no? Precisamente lo que explica pues, es esta campaña de censura, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer mito. Y una segunda cuestión es que lo que yo he pretendido con este libro es restituir en la memoria histórica, en el colectivo histórico, ¿no? Este evento que históricamente es relevante y debe de tener su lugar pues, realmente que le corresponde en la historia sociocultural musical de México. Entonces, en ese sentido, yo creo que debe de ser una referencia para los jóvenes de hoy, porque pues, la historia siempre es interesante y da lecciones. Entonces, yo creo que aquí hay una lección importante para los jóvenes, en el sentido de que se pueden dar cuenta que lo que hoy tienen de poder ir con la mayor naturalidad a grandes eventos como el Vive Latino, los conciertos en el Foro Sol, etcétera, ¿no? Que lo van ahí con la mayor naturalidad y todo está muy bien organizado y no hay problemas, todo es muy seguro, ¿no? Pero se deben de dar cuenta al hurgar en la historia y al ver a Vándaro que esto no siempre fue así. Y lo que tienen hoy día es gracias a toda esta generación que pues enfrentó esa censura, que tuvo que enfrentar muchísimas adversidades para poder escuchar rock, para poder desarrollarse como músicos de rock en este ambiente adverso, ¿no? Y que, bueno, fue una lucha contracorriente y que, bueno, gracias a esa lucha, a esa generación previa, hoy día tenemos lo que tenemos, ¿no? Sí, 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 sin duda, doctor. Yo finalmente no opté por una tesis para la titulación, más bien por un reporte, pero justamente como proyecto de tesis había pensado en el relato de cómo era el control de la música. Es un elemento que a mí siempre me ha interesado, el control de la música por parte de a quienes les sirve controlar lo que escuchan los jóvenes y a partir de eso seguir pues influyendo en ellos, ¿no? Y marcaba justamente lo que sucedía en el 68 hasta finales de los años 80, ¿no? Está este movimiento del rock en tu idioma, pero también están los rupestres que no contaban con todo el apoyo, ¿no? de todo un sistema. No deja de haber música, pero sí la empiezan a controlar más. Y voy a cerrar un poco mi idea con esto que también me ha pasado muchas veces. Yo cubrí mucho tiempo muchos conciertos y siempre me tocaba en el Vive Latino, voy a decirlo, estos músicos que hablaban en contra del sistema y abajo esto.
Y arriba, patrocinado por Coca-Cola. Y yo así de, ok. Am, Hay una especie de control también sobre lo que escuchamos y a partir de eso, porque hay mucha música que no escuchamos, que no es tan fácil. El mismo algoritmo de Spotify nos dice que escuchar, la radio constantemente nos pone las mismas canciones, los grupos de, no voy a mencionar nombres, pero hay algunos que tocan la misma canción como 4000 veces. Saludos a Maná, que también lo hizo en su momento. Mm, ¿Qué piensa de esto, doctor? Y yo creo que es una reacción lógica a la comercialización misma en la que pues era inevitable que cayera la música, ¿no? Y que obviamente pues esto no hay que verlo como un aspecto negativo, ¿no? O sea, digo, tiene luego estas cuestiones que mencionas que pues llegan a cansar un poco, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver con, pues, con este afán comercializador, porque pues, al final del día ser músico de rock pues es una profesión como cualquier otra, ¿no? Ujú. Bueno, la gente que se dedica a ello pues tiene que vivir de esto, ¿no? Y entonces pues todos estos movimientos de mercadotecnia, de comercialización, pues son naturales, ¿no? O sea, son de esperarse. Y digo, y así es a nivel mundial, ¿no? Un aspecto que es importante de esto es que permite la internacionalización del rock, ¿no? O sea, en Avándaro, en esa época de la onda chicana, apenas si empezaba más o menos a darse esta difusión internacional de algunos grupos mexicanos, ¿no? Pero apenas empezaba. Y yo creo que si no se hubiera dado la censura, pues realmente pues todo este afán hubiera tenido un desarrollo pues muy, muy importante y muy prometedor en el extranjero, ¿no? Yo lo que creo, a propósito de una de las consecuencias de esta censura para la música de rock, yo lo que creo es que pues esta abrupta caída a la censura y a la represión que coartó la creatividad de la onda chicana por pues más de una década, ¿no? Yo creo que lo que propició fue que pues ese hueco que dejó el rock mexicano, que venía ascendiendo, entonces ese hueco que dejó pues lo ocuparon los grupos argentinos y los grupos españoles, ¿no? Ya con esta tendencia del rock en español, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si no se hubiera dado esta censura, pues claramente el rock mexicano hubiera prevalecido por encima de la excelente creatividad, hay que señalarlo, ¿no? Pero hubiera prevalecido en popularidad por encima de los argentinos y los españoles. Pues sí, sin duda, doctor. Pues bueno, ya casi termino, pero no quiero dejar atrás a un personaje que recientemente se nos fue, que fue Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones. Obviamente, pues de los Beatles se han ido varios, todavía permanecen McCartney y Ringo Starr. Y bueno, pero como que se siente un poco emblemática, justamente también. 69 hace unos años vivimos 50 años de Woodstock. Se está yendo esa época, doctor, pues, hablando un poco precisamente de Charlie Watts, ¿qué impacto tiene pues su reciente muerte? Sí, mira, yo creo que Charlie Watts deja un hueco enorme, ¿no? O sea, llama la atención de los Rolling Stones en más de 50 años. Siempre utilizaron a Charlie Watts como el baterista, ¿no? Porque muchos grupos lo que hacían es que, pues, ya con los años que fallaban un poco los bateristas, ya en las grabaciones, etcétera, ya utilizaban a músicos de estudio, ¿no? Inclusive en algunos conciertos, no sé si, digo nada en contra de Ringo Starr, pero tú ves a Ringo Starr y siempre tiene una o dos baterías atrás, ¿no? Ujú. Un poco para reforzar. Bueno, los Rolling Stones nunca hicieron eso, o sea, Charlie Watts, durante toda su vida, pues fue realmente el baterista que siempre estaba ahí, ¿no? Y bueno, si me permites, te puedo compartir una anécdota que yo tuve con Charlie Watts, ¿no? Que creo que es Claro. interesante. Fíjate que por el año, debe haber sido por el 2003, por cuestiones de trabajo, yo fui a dar a Londres un par de semanas, ¿no? Y bueno, obviamente para los ratos libres yo revisaba en qué lugares podía yo ir a escuchar rock. Entonces en Londres hay un pequeño local, muy pequeño, a lo mejor cabrán unas 300 personas, que se llama el Ronnie Scott's, no sé si todavía exista, ¿no? Pero bueno, en el Ronnie Scott's actuaban muchos grupos. Entonces, cuando yo estoy allá, reviso la cartelera y veo que se anuncia The Charlie Watts Big Band. Entonces yo pensé que era un homónimo, porque dije, bueno, pues Charlie Watts tocando jazz y Big Band como que no se me hacía, ¿no?
Bueno, total, compré mi boleto, fui, me senté en primera fila y bueno, fue una gran sorpresa cuando veo que aparece Charlie Watts, todo tímido como era su personalidad, ¿no? Y aparece con 10, 11 músicos de una big band y bueno, fue un concierto realmente estupendo, ¿no? En el intermedio, pues se levantan los músicos, entonces yo le hago una seña a Charlie Watts y le digo, ven, ven, ¿no? Y todavía me dice yo, y yo, sí, 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 le digo. Entonces ya llega a mi mesa y le digo, mira, yo vengo de México, pues te invito a una cerveza, ¿no? Y Charlie Watts aceptó. Entonces me tomé una cerveza con Charlie Watts en Londres platicando, ¿no? Y al final me dijo algo que fue muy significativo, ¿no? Cuando yo le digo al final, digo, oye, yo no sabía que, pues que tú también te gustaba el jazz y las big bands, ¿no? Entonces fíjate lo que me respondió, me dice, mira, me dice, para hacer dinero están los Rolling Stones. Para tocar lo que realmente me gusta, esto es lo que hago, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues es una anécdota interesante. Una bonita anécdota que, por cierto, es otra de las consecuencias negativas de toda la campaña de desprestigio y control de parte del gobierno mexicano, porque pues no se pudieron ver estos grandes grupos en su apogeo, ¿no? En su Exacto. apogeo. Exacto, exactamente. Claro, en los 80 sí empezó a haber en los 70 sí empezó a haber uno que otro destello, ¿no? Vino la banda Chicago en el 75, vino Joe Cocker por ahí por el 76, en un desastroso concierto en el Toreo de Cuatro Caminos, ¿no? En Puebla vino Santana, pero fueron cosas muy, muy aisladas, ¿no? O sea, yo creo que la censura nos privó a nosotros como jóvenes de poder escuchar buen rock, no solamente mexicano, sino también extranjero, ¿no? Y bueno, lo más importante que ya señalé, evitó que toda una generación de músicos pudieran desarrollar su creatividad. Sí, igual otra vez le van a zumbar los oídos a mi papá, pero me acuerdo cuando me acompañó a un concierto de joven, o sea, un grupo que pues nada que ver con los Rolling Stones y eso, pero justamente como decía doctor, me dijo, este es el mejor concierto al que he ido por el ambiente, ¿no? Por ese ambiente de juventud, que por más que pudiera haber ido a ver a los Rolling Stones, pues ya no era lo mismo, y perdón si también ofendo un poco a los que me escuchan que digan, ¿cómo estás diciendo eso? Pues no, porque ya es otra energía, ¿no? Entonces, justamente, pues bueno, remito un poco a eso. Doctor, este episodio sale antes de una presentación que va a tener su libro, justamente, días 11 y 12 de septiembre. ¿Va a estar las dos fechas presentándolo? Doctor, si quiere, justamente en el Foro Indie Rock, si quiere, cuéntenos. Sí, sí, bueno, mira, la verdad es que no estamos seguros que realmente se va a llevar a cabo Por la pandemia. esas presentaciones por la pandemia y porque Sí. pues ha faltado algo de organización, ¿no? Están por avisarme si realmente se va a llevar a cabo. Si sí se lleva a cabo, yo estaré presentando el libro, pero no de manera presencial, sino sería por Zoom, ¿no? Pero lo que sí está ya organizado y creo que pues es un muy buen, digamos, una muy buena página para ver todo lo que va a haber organizado por estos 50 años, es lo que organiza Ricardo Ochoa, quien era el líder de la banda Peace and Love, ¿no? Ricardo Ochoa tiene todo un programa para el 11 y 12 en donde va a haber música por streaming, todo va a ser virtual, ¿no? Va a haber música por streaming, va a haber conferencias, va a haber mesas redondas y yo voy a presentar el libro el día sábado de 5 a 6 de la tarde, ¿no? Ahora, toda la información sobre esto la encuentran en www.festivalavándaro, en una sola palabra, festivalavándaro.com. Ese es el de Ricardo Ochoa, muy bien organizado, y ahí pueden encontrar todo tipo de cosas que van a ser muy entretenidas para festejar estos 50 años. Pues ahí está, la verdad es que como les decía, este mes de septiembre está lleno de conmemoraciones y pues bueno, esta es una celebración. Doctor Federico Rubli, le agradezco mucho por esta entrevista donde podemos seguir su trabajo y bueno, pues mucho éxito con todo y muchas gracias por esta deliciosa charla. Claro que sí, no, muy amable. Bueno, me pueden seguir en Twitter, Twitter es @frubli, pues ahí me pueden escribir, me pueden ver, ¿no? Y ahí, bueno, hago comentarios. Entonces, pues la verdad es que estamos todos muy emocionados de haber llegado a medio siglo. O sea, yo nunca me hubiera imaginado cuando estaba en Avándaro que 50 años después íbamos a estar aquí platicando sobre esto, ¿no? Pero Sí. bueno, estamos muy contentos y pues, la verdad es que, pues, que viva el rock mexicano, ¿no? Adelante con el rock mexicano. Adelante con el rock mexicano. Pues le agradezco mucho, doctor. Y nosotros vamos justamente a otra entrevista más, también con otro asistente de Avándaro a 50 años de este gran festival. Ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX.
Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Diseñar un espacio musical debe proporcionar un entorno acústico bien equilibrado. El sonido viaja a través del aire y las distancias que recorre afectan la acústica musical en una sala. A diferencia del habla, la música se desarrolla en una gama muy amplia de frecuencias, desde muy bajas o suaves hasta muy altas o estridentes, y los elementos de diseño que conformen la envolvente de las salas musicales deben estudiar este fenómeno y colocar dichos elementos de la manera más adecuada para lograr la mayor eficiencia en la distribución de estos sonidos. La absorción es la reducción de la energía del sonido que tiene lugar cuando el sonido entra en contacto con los materiales de la superficie. Las salas con poca o ninguna absorción pueden ser excesivamente ruidosas, lo que hace que sea difícil oír. Estas salas tampoco proporcionan un sonido verdaderamente equilibrado para una buena escucha. En muchos casos, la absorción deficiente causa anomalías acústicas tales como el eco ondulante, que es el zumbido prolongado que se produce cuando rebota la energía del sonido entre superficies paralelas que lo reflejan. El reflejo ocurre cuando el sonido golpea una superficie dura y densa y se refleja al ángulo de incidencia, como si se tratara de una linterna contra un espejo. La difusión ocurre cuando la forma de una superficie dispersa y redirige el sonido para que se escuche en otras partes del espacio, como ocurriría si se apuntara esa misma luz a una bola espejada. El volumen espacial adecuado de un espacio musical ayuda a retrasar levemente las reflexiones del sonido sobre las paredes, el piso y el techo. Este retraso permite que el oído y la mente humanos procesen el sonido. El resultado es la capacidad de escuchar y criticar con precisión todo el espectro del sonido musical. El envolvimiento es la sensación de estar inmerso en la música o rodeado por ella. La presencia y el envolvimiento no se pueden lograr sin un tamaño de sala y un volumen cúbico significativos. El aislamiento de sonido depende de cuán bien los elementos de construcción de una sala mantienen el sonido creado en la sala y evitan que el sonido generado en el exterior penetre en la sala. El aislamiento de sonido se ve comprometido por la fuga de sonido en el aire a través de cualquier abertura en su estructura, como puertas, ventanas, conductos eléctricos, aberturas de ventilación y brechas en los elementos de construcción. La reverberación afecta el carácter y la calidad de la música. Se ve afectada por las superficies interiores y el tamaño de una sala, y la absorción de personas, de asientos y de otros muebles. Una reverberación excesiva puede evitar que un conjunto escuche con precisión la definición y el detalle. Como pueden darse cuenta, lograr el diseño de un espacio musical eficiente y de gran calidad requiere de un análisis completo de todos los factores que hemos aquí comentado. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Y regresamos a este episodio dedicado a los 50 años del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Y como ya se los había anticipado, tenemos una segunda entrevista. Y me da muchísimo gusto saludar a Jorge Álvarez, quien fue asistente también de este Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Jorge, qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Igualmente, Enrique, muy amable. Oye, Jorge, pues la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué música se escuchaba en 1971, hace 50 años aquí en México? Pues básicamente era rock. Acabamos de salir de la época de Orfeón a Gogó, que era un programa que salía los viernes y donde salían los locos del ritmo, Johnny Laboriel, Julissa, Angélica María, Alberto Vázquez. Y básicamente pues se fue haciendo muy famoso ese programa, que era de los viernes a las 7:30, 7, 8 de la noche. Y básicamente esa era la música que se escuchaba.
Ya después empezó a llegar lo que fue la influencia pues norteamericana y la ola inglesa, ¿no? Con Beatles, y pues básicamente era lo que teníamos más en mente, ¿no? Los Beatles, los Rolling, que era lo fuerte que se escuchaba. Y grupos nacionales, pues el Three Souls, lo que ahora es el Tri de Alex Lora. Yo a ellos los conocí en la Colonia del Valle, vivían en Mier y Pesado, y ahí andábamos con esos cuates de locos. Pero ahí cuéntame un poco de eso, Jorge. Bueno, ellos vivían sobre Mier y Pesado, y nosotros andábamos de fiesta por ahí, por esa zona. Y tenía un baterista que se llamaba México. Y este cuate, México, tenía un Cadillac grandísimo, de esas lanchas tremendas, ¿no? Ajá. Y nos metíamos en la cajuela y a caguamear ahí con ellos. Imagínate. Esa fue eso fue posterior a Vándaro, ¿no? Yo, a los 15 años que fue a Vándaro, ni fumaba, ni tomaba, y era totalmente, pues era un niño, caray. Claro. En esa época éramos muy inocentes. ¿Y cómo era justamente ahora, aprovechando eso que mencionas, Jorge? Ya se lo pregunté a mi invitado anterior, Federico Rubli, pero quiero tu respuesta. ¿Cómo era ser joven justamente en 1971, a inicios de los años 70, finales de los años 60? Mira, en mi caso fue una niñez y una preadolescencia y una adolescencia muy tranquila. Básicamente era escuela, fútbol y listo. O sea, no teníamos otro tipo de diversión extra, ¿no? La escuela, pues, te quitaba, pues, mediodía, y salías y te ibas a entrenar, y ya regresabas a casa alrededor de las 6, 7, pues a comer como troglodita y a hacer tareas o a estudiar, ¿no? Y eso era todos los días así era. Los sábados, que era cuando jugábamos, pues después del juego, pues era comer en familia, y hasta ahí. O sea, no, nuestra juventud fue muy, muy tranquila en ese aspecto. ¿Ya habías escuchado algunos de los grupos nacionales que se iban a presentar en Avándaro y cómo se escuchaban o dónde se escuchaban estos grupos? ¿Tenían cabida en algunos espacios de los que ya nos mencionaste, Jorge? Mira, los Duk Duks los llegué a escuchar. No eran los Hoyos Funky que después se crearon, ¿verdad? Pero eran cafés cantantes. Los Duk Duks, al Tri Souls, sí lo llegué a escuchar en alguna fiesta. Ya te platiqué que andábamos ahí con esos cuates, andábamos muy pegados. Había otros grupos como El Ritual, Peace and Love. Peace and Love eran los más aguerridos, ¿no? Sobre todo cuando ya dentro del festival empezaron a cantar una canción que se llama Marihuana. Y pues el persinadero, ¿no? De toda la gente adulta. Y otra, We Got It Power. También se peinaron de raya en medio sus cuates porque decían que era una incitación a la violencia, a la revuelta, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando empezó a haber problemas que se iba la luz y el sonido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo te enteras del festival? Mira, fue con compañeros de la escuela. Uh-huh. Pues llegábamos un jueves,
el jueves anterior al festival, y nos comentaron, ¿no van a ir a Vándaro? ¿A qué? No, pues que va a haber un concierto y que va a estar esto y que va a estar lo otro y que... Bueno, pues vamos. Y ya empezamos a ver cuánto iba a costar, si teníamos dinero, primero si teníamos dinero para ir, porque obviamente pues teníamos que desplazarnos hasta Toluca y de Toluca tomar un guajolotero hacia Valle de Bravo. Pues nada más conseguimos para eso, ¿no? Yo en mi caso, pues no dije que iba a ir a Vándaro, sino que iba a ir a estudiar a casa de unos amigos. Sí, no, mi padre no me había dejado ir. Así de plano, ¿no? Donde que, pues, de estar estudiando en escuelas privadas, ya entras a preparatoria, escuela pública, es un cambio tremendo. Tú todavía, a principios de ciclo escolar, me mandaba mamá con corbatita y chamarrita a la escuela. Entonces ya dije, bueno, yo veía toda la bola de compañeros que iban con tenis mugrosos y pantalones de mezclilla, y yo iba como niño bien, vamos. Entonces fue cuando empecé a decir, bueno, pues quiero vestirme como ellos, quiero ser como ellos. Entonces por esa razón dije, no, me lanzo a Vándaro. Y así fue como conocí, porque no sabía otra cosa. O sea, para eso, mira, soy hijo único. Entonces, imagínate, fui hijo único. Ya desgraciadamente no están con nosotros mis papás, pero pues siempre me tuvieron muy controlado, ¿no? Esa fue la situación, y fue una especie como de acto rebelde, ¿no? El irme para el festival. ¿Y cómo recuerdas el viaje justamente en esto que decías que pues sí no era un viaje sencillo hacia Toluca? Sigue sin serlo, ¿no? Pero... Sí, bueno, de hecho, conocí unos camiones. Bueno, había una terminal de camiones que salía rumbo a Toluca, que estaba en la calle de Benjamín Franklin, a una cuadra de donde está La Salle actualmente, y donde estuvo la Ford muchos años, que actualmente están construyendo unas torres. Ahí había una terminal de camiones que se llamaba los turísticos de Toluca, o Turismo Toluca. Y yo les dije a todos los compañeros, digo, pues por ahí salen los camiones de Toluca, vamos a Toluca, y de ahí ya vemos cómo nos vamos para allá, para Valle de Bravo. Y sí, en efecto, pues ya nos fuimos, éramos 6 los que nos fuimos. Yo tenía 15 años, uno tenía 17, otro 18, eran los más grandes. Imagínate. Entonces, pues sí nos veían raro porque, pues, íbamos vestidos de tal forma que, pues, para aguantar unos días, de camping, vamos. Llevaban ellos bolsas, yo no llevaba nada porque, como dije, yo llevaba mi mochila de la escuela, bueno, no mochila, sino era un portafolio que usaba. Entonces con eso me fui, porque decía que iba a estudiar a casa de un amigo. Y vaciados porque se nos quedaban viendo raro y dicen eso, Fati. Con sus bolsas, con sus casa de campaña. Bueno, eran unas tienditas de café muy pequeñas, que fue donde nos quedamos. Y y esa fue la travesía. Ya llegando a Toluca, pues también ya había mucha gente, había muchos chavos que ya estaban llegando.
Y cuando fuimos a tomar el guajolotero hacia Valle de Bravo, en ese entonces, puta, estaba el club de golf, pero no era tan, ¿cómo te podría explicar? Tan abierto al público, ¿me entiendes? Sino, pues era un lugar de cierto prestigio, que iba gente, que, bueno, que tenía sus casas, iban a jugar golf, etcétera, etcétera, o a estar en el lago. Y pues no era tan bien visto mucha gente ir hacia Valle de Bravo. Y sobre todo jóvenes, ¿no? Y ya una vez ahí del desarrollo, ¿qué recuerdas? Por cierto, ¿regresó ese maletín que llevabas? Sí, sí, por supuesto, no. No, te digo, no me vieron mal. No, sí, lo cuidé como no tienes idea. Bueno, ya adentro se empezó a hacer un caos porque empezó a llegar mucha gente, mucha gente. Se suspendió la carrera para esto. Y qué bueno que se suspendió porque fue una multitud tremenda. Y bueno, pues veías ya las torres donde estaban las cámaras para grabar el concierto. Y bueno, ya cuando empezaron a tocar, pues ya empezamos todos ahí bueno, no a alocarnos, pero sí a empezar pues a brincar, a bailar, etcétera, ¿no? Y después empezar a oler olores raros y mareadores. Y pues vámonos para otro lado. Y dije, no, que vamos a quedarnos aquí. No, o sea, era había olido pocas veces el humo de la marihuana, pero pues ahí era salir del mismo grado que ellos, ¿no? por tanto humo. Y pues veías gente pues cheleando pero bien, o sea, sin bronca, sin problema de ninguna especie. O sea, fue pues una comunidad muy, muy padre, como últimamente a los conciertos que llegamos a ir, pues así de tranquilo, vas, escuchas música, bien. ¿Recuerdas alguna presentación en especial, algo que te haya gustado de las presentaciones? Bueno, Peace and Love me gustó, precisamente por esas dos canciones, ¿no? Claro. Y y obviamente pues al Three Souls, que eran mis cuates, entonces bueno, pues estaba ahí con el Alex, y siempre ha sido como actualmente es, ¿no? Está re loquísimo el tipo, ¿no? Pero digo, es buena gente, es buena gente. Acaba el festival y te quedas con esa sensación porque lamentablemente ya no hubo celebraciones de ese tipo, hubo esporádicamente algunos conciertos, cambió de manera un poco drástica la dinámica y espacios para los jóvenes. ¿Cómo viviste esos años posteriores después de Sí, de ese clímax? sí, desgraciadamente estábamos en el sexenio de Echeverría, que obviamente tú digo, obviamente no lo conociste, pero Pero sí sigue vivo. supiste. Sí, sí, pero digo, tú no lo viviste, Claro, claro. ese sexenio, muy represor, eh, muy hipócrita, eh, tenía mucha fuerza el clero, o sea, obispos de Nuevo León o de Jalisco, eh, daban alguna entrevista y eran líderes de opinión, y puta, la gente los seguía mucho, o sea, les hacía mucho caso al clero, y obviamente tenía miedo a la represión que significó Echeverría, su séquito eh, pues era el servicio secreto que tuvo muchos problemas, ¿no? Gobernación, creo que era Moya Palencia, era el secretario de Gobernación también.
Pues ya ves que vino Rod Stewart, no lo dejaron llegar aquí a Ciudad de México, sino tuvo que tocar en Querétaro. Queen creo que fue en Puebla, porque no lo dejaron entrar aquí. Entonces, y pues bueno, la desgracia de no ver a varios grupos de ese calibre en su momento, ¿no? sí, por supuesto. Sí, ya ves, cuando vino los Rolling hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Vino Paul McCartney, dices, pero ya grande, Sí. ya que, sí, o sea, dices, sí lo vuelves a gozar, pero ya no es como antes, cuando estabas en la efervescencia, ¿no? De que te podías ir a meter a los conciertos y estabas joven y brincabas y hacías lo que fuera, ¿no? Ahora, últimamente que vi que ha venido Pink Floyd, fui con mis hijos y mis hijos fascinados y pues yo también, obviamente, pero ellos sí con el movimiento de los jóvenes, pues yo ya no tanto, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, sí, pues sí, nos perdimos de todo eso. ¿Cómo ves a Vándaro a 50 años de sucedido, Jorge? Mira, yo pienso que fue el destape, fue el abrir la brecha, que decir, bueno, pues aquí estamos y de aquí somos y hay que seguir intentando por todos los medios que se nos tomen en cuenta. Esa fue la visión que he tenido de Avándaro, porque ya no fue igual. O sea, del 68 al 72 fue un cambio de 180 grados en el país. O sea, de venir de una cultura muy sometida, muy añeja, ¿no? Del todopoderoso, el gobernante que te regía como si fuera tu padre, el paternalismo del gobierno, a decir, bueno, ¿sabes qué? Que ya este país ya creció y tiene que seguir por sí mismo, o sea, sin tanta represión. Esos 3 o 4 años fueron clave en la vida del país. Sí, sin duda, y a todos niveles. La verdad es que la reflexión a partir de ese cambio, pues nos lleva a distintos temas y a distintas aristas. Jorge, ¿con qué canción quieres despedir este episodio? Tú despides este episodio especial dedicado a 50 años de Avándaro. ¿Qué canción escucharías otra vez estando 50 años atrás ahí en pleno Avándaro? We Got It Power, de Peace and Love. Pues te agradezco mucho por esta entrevista, Jorge Álvarez, y pues muchas gracias por tus palabras y por este recuerdo, y pues nos vamos con esta rola. Perfecto, te lo agradezco mucho, muy amable. Nosotros con esto terminamos nuestro episodio especial. Todavía nos quedamos a una recomendación del mismo y ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. We got
nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es que le echen una oreja a Avándaro, por fin, 32 años después. Es un soundtrack que salió en 2003, fue presentado en el Hard Rock Café de la Ciudad de México en su momento, producido por Javier Tena, que incluye las grabaciones de Ignacio Alejos, operario de la consola de Polydor Records, en donde queda testimonio de la música que sonó justamente en el Festival de Avándaro, aquel ya un poco lejano 1971. Es justamente la música que elegí para musicalizar, para fondear también un poco este episodio. En él, pues como ya lo habrán escuchado, hay música justamente de Peace and Love, de Tequila, del Ritual, música también de Bandido, de los Dog Dogs, obviamente, en fin, y también una serie de testimonios y de crónicas que creo que vale mucho la pena que le echen una oreja. Lo más sencillo es que entren a YouTube y pongan Avándaro, por fin, 32 años después, y se dejen llevar por esta excelente colección musical que los llevará a 50 años en el pasado, los llevará a un momento icónico, no solamente de la historia del rock en México, sino de la historia de nuestro país. Sin más, Avándaro, por fin, 32 años después, es la recomendación para este fin de semana. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y sin más, así acaba este episodio especial de los muchos que estamos lanzando en jueves y de los muchos que estamos dedicando a una serie de efemérides, de celebraciones, de conmemoraciones en el marco de este muy raro, muy abultado 2021. Yo les agradezco mucho, agradezco en principio a mis Patreon, muchas gracias a Ligia Plácido, muchas gracias a Claudia Villegas y súmense, no dejen de sumarse. Hay distintas recompensas si ustedes son patreon.com/Enrique Figueroa MX, ahí describo las distintas recompensas de las que ustedes pueden ser acreedores. Estén pendientes de nuestros episodios tradicionales de los lunes, pero sobre todo en el mes de septiembre, para la gente que nos escucha cuando se lanza cada episodio, estén pendientes de los jueves. Para la gente que nos escucha en el futuro, saludos, espero que todo esté bien y espero que todos sigamos cuidándonos frente a esta pandemia que sigue presente en todo el mundo. Sin más, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, yo los escucho en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.